con la participación de nuestro colega y amigo de nuestra universidad hermana, confiada también a la Compañía Jesús, Cristian Marronquín, quien es ingeniero en Sistema Informática y Ciencia de la Computación. Es graduado en la Maestría de Investigación de Operaciones de la Universidad de Galileo. Además, es graduado en la Maestría de Educación y Aprendizaje por la Universidad Rafael Landívar. Actualmente tiene a su cargo la Dirección de Desarrollo Docente y la Dirección del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología Educativa en la Universidad Rafael Landívar. Además de ello, es director creativo y fundador de NAC, un aplicativo que persigue la innovación en las instituciones educativas en todos los niveles. Se enfoca en generar experiencias de aprendizaje pedagógica apoyándose en la inteligencia artificial, de manera que los educadores podamos contar con estas herramientas tecnológicas como aliadas y nos permitan focalizar nuestra atención en lo medular, es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además de ello, Cristian se ha desempeñado también en la Rafael Landívar como coordinador de calidad académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y CPO del Vicerrectorado Académico. Actualmente Cristian también ha sido conferencista en diversos países de Latinoamérica, México, Colombia, Belice, Nicaragua y Guatemala, y posee una amplia experiencia como docente en educación superior. Cristian también nos acompaña como docente en el curso que estamos desarrollando actualmente en el diplomado en inteligencia artificial, que es un curso de Machine Learning que cobra mucho sentido con lo que tanto Ivonne como Lea nos comentaban anteriormente. Y pues, Cristian, escuchamos tus disertaciones. Muchas gracias, Baby, y un gran saludo a todos y cada uno de ustedes hasta un país muy querido como lo es el Perú. Encantado y un honor también compartir este espacio con la doctora Ivonne, la doctora Lea, muy interesantes y atinadas sus intervenciones y pues agradeciendo también en primera instancia al vicerrectorado académico por la oportunidad de poder trasladarles algunas reflexiones, algunos aprendizajes en ya este camino de, ¿qué les puedo decir? 7 años trabajando con inteligencia artificial, desde que no era popular y nadie hablaba del tema, hasta ahora que pues prácticamente todo el mundo habla de este tema. Entonces, al estar vinculados con la educación y contarles pues que me he desempeñado muchísimo en el tema educativo, esto pues ha causado cierta espinita en mí y en indagar aún más y en fortalecer mis lazos directos con la educación de profesión ingeniero en informática y sistemas. Entonces, bueno, el tema en lo técnico y en lo medular lo conozco bien y el tema educativo pues más por la experiencia que tengo. Para ponerles en contexto un poco, David lo mencionó, la Universidad Rafael Andívar, acá en Guatemala, es una universidad, primera universidad privada de Guatemala, una universidad que cuenta con más de 33.000 estudiantes y 9 campus aquí en Guatemala. Anualmente tenemos nosotros una tarea no despreciable de capacitar a 4.000 profesores que hacen parte de la universidad. Entonces, bueno, algunas reflexiones, algunas enseñanzas y sobre todo aprendizajes, ¿no? Que hemos tenido nosotros, les voy a trasladar en esta breve intervención. En la tarde del día de hoy he titulado esta disertación como, bueno, del miedo a la adopción, ¿será que con criterio y con sentido ético? Pues ya lo descubriremos. Y es que realmente estamos próximos a cumplir 3 años. 3 años desde que la inteligencia artificial se volvió un tema en tendencia y un tema del que empezaron a hablar, a preocuparse, a tener miedo, a tener admiración, a sentir asombro en cómo estas tecnologías podían tratar de emular lo que muchas veces para nosotros los seres humanos era o llevaba más tiempo, ¿no? Fue un 30 de noviembre del 2022, estábamos en medio del Mundial de Qatar, en la mayoría de países latinoamericanos que nos gusta mucho el fútbol, pues estábamos muy pendientes de cómo se estaba desarrollando la Copa del Mundo y quizás no le pusimos tantísima atención en el momento cuando explota la bomba es en el 2023, que empezamos a leer pues diversos artículos, ¿no? De preocupaciones, a escucharlo más en las noticias de cómo estas tecnologías pues estaban modificando algunos esquemas de pensamiento
y también estaban modificando algunas costumbres de las instituciones educativas. Esta imagen yo creo que resume mucho eh, el cómo hemos vivido estos 3 años. Y yo creo que si no aprendemos nosotros de dónde venimos y si no estamos conscientes de lo que hemos vivido previamente, pues difícilmente aprenderemos y haremos de este un mundo mejor. Primero sentimos una duda, un gran temor los educadores sobre estas herramientas, qué implicaciones tenían, ¿será que realmente es el futuro de la educación? Empezamos a leer pues predicciones de todo tipo, ¿no? Desde que ya el profesor no iba a existir, que iba a haber un desempleo masivo y hasta algunas más fatalistas sobre que era el fin de la humanidad como especie. Poco a poco nosotros nos fuimos capacitando como educadores, fuimos adoptando estas tecnologías, las hemos ido incorporando en alguna medida en los salones de clase y bueno, hemos llegado a un punto que es el punto actual, donde sí tenemos regulaciones muy bien definidas, sobre todo regulaciones a nivel de países, muy enfocadas en regular el desarrollo de estas tecnologías. Y en el sector educativo, la mayoría que he visto trabajando en instituciones en varios países, pues van sobre el lado de la penalización hacia la deshonestidad académica o la integridad académica, depende si lo vemos como un punto positivo o como un punto negativo. La mayoría van hacia eso, hacia regular o tratar de regular el uso. Posturas institucionales, pues sobre cómo usarlo, sí, se ha invertido muchísimo en todas las instituciones en capacitar a los docentes, tratar de formarlos, a comprar también licenciamientos de muchas aplicaciones que han surgido, ¿no? Y lo mencionaba la doctora Ivonne, cada día surgen más y más y más. Y bueno, hemos llegado a un punto donde ya estamos muchos de los educadores hasta cierto punto un poco hartos de ver que en las noticias todos los días tenemos publicaciones en redes sociales, incluso que nos dicen, bueno, con estas 35 herramientas sí vas a modificar tu docencia, con estas 40 herramientas tú vas a ser un mejor docente. Entonces, bueno, esta imagen yo creo que refleja en sus 3 partes, en su construcción, lo que hemos vivido nosotros en estos años. Si yo les tuviera que decir cómo es que por etapas hemos vivido estos 3 años, yo lo clasificaría de esta manera. Quizás el 2022 fue el año de la irrupción donde el chat GPT puso la inteligencia artificial, el concepto de inteligencia artificial en boca de todos y hasta cierto punto causó confusión, ¿no? Entre que si esto es nuevo o si esto ya trae muchos años de desarrollo o en qué momento se desarrolló. Lo primero para el sector educativo que se estableció es que representaba un riesgo para la integridad académica. Y en el 2023 la mayoría de instituciones educativas nos volcamos hacia la capacitación. Masivamente se ofrecen cursos, nosotros lo hacemos o lo hicimos en quizás aquel momento, cómo aprender a usarlo, cómo usarlo, tratar de decirles éticamente eso, cómo se usa, cómo lo puedes hacer con un sentido pedagógico. Y fue hasta en el 2024 que ya empezamos a ver una documentación de esas prácticas. Pero ojo acá, a pesar que la capacitación era un poquito sobre lo procedimental, sobre cómo hacer un buen prompt, sobre qué esquemas de prompt podíamos utilizar, todo el tema de darle un rol al prompt o al aplicativo con inteligencia artificial, de establecerlo en un contexto, de pedirle una tarea. Todo esto, bueno, eso se tocó bastante bien en el 2023, pero cuando ya teníamos que hacer una vinculación con las prácticas pedagógicas, pues bueno, veíamos que ahí había una laguna que quizás muchos profesores no entendían. Y también nos dimos cuenta a finales del 2023-24 que la mayoría lo utilizaban como un buscador, como algo que me diera la información similar a lo que utilizamos con Google, pero lo que le gustaba era la apariencia y la impresión que estaba hablando, que había una interacción que trataba de similar lo que hacemos con un ser humano, ¿no? Entonces, eso fue quizás el 2024, empezar a decir, bueno, si tú utilizas el aprendizaje basado en retos, si tú necesitas hacer un instrumento de evaluación, lo tienes que hacer con un sentido pedagógico. Si lo quieres utilizar para una mejora curricular, debes saber primero qué es lo que quieres obtener para después podérselo pedir a la inteligencia artificial. Y bueno, ya en el 2025, yo creo que en términos generales ya hemos enfatizado más en la ética, los sesgos algorítmicos y cómo utilizar la responsabilidad
cuando utilicemos, ¿no?, la inteligencia artificial. ¿Qué nos decía el Foro Económico Mundial hacia finales del 2024? Si hablamos del sector educativo, él nos hacía básicamente 7 recomendaciones. Y yo les puedo decir, por lo que he podido observar en distintas latitudes y en distintos contextos, que lo que hicimos muy bien, o lo que sí se ha hecho en un gran modo, ha sido dos incisos, ¿no? Promover la alfabetización en IA, sí, nos hemos capacitado mucho y hemos aprendido prácticamente a diario, ¿no? De qué herramientas los modelos se han perfeccionado también con el tiempo. Y hemos hecho parcialmente 3 de las 7 recomendaciones, ¿sí? Hemos vinculado el uso de la IA a algunos objetivos educativos, hemos sacado políticas, documentos que dicen, bueno, hay un cierto margen, lo puedes utilizar para esto, esto y esto. Hemos tenido que construir posturas de integridad académica con énfasis en inteligencia artificial. Y sí hemos parcialmente aprovechado las ventajas de la inteligencia artificial y hemos abordado los riesgos. Sí hemos dicho parcialmente, bueno, el riesgo que tienes al utilizarlo es esto, lo que te corres en juego si le cargas un documento muy confidencial es que estás entrenando al modelo detrás con tu información confidencial, eso puede ser peligroso. Les hemos dicho también, bueno, hay sesgos algorítmicos porque estos modelos de lenguaje natural han sido entrenados en un contexto netamente anglosajón. Y la mayoría de información, por ejemplo, de ChatGPT, proviene de Reddit. La mayoría de información del modelo de lenguaje de Gemini proviene de las bases de datos indexadas de Google. Entonces, bueno, al final sí lo hemos abordado. Pero lo que en una poca medida hemos abordado es el tema de la integridad académica y ahí comparto mucho con lo que decía la doctora Lea de no enfocarnos en un resultado de una herramienta que es un indicador, de hecho sea de paso, se los voy a mostrar lo que hemos logrado en los últimos tiempos, pero más allá de penalizar, es fomentar el ser ético y el actuar de manera íntegra, ¿no? Y eso pasa desde la modelación de nosotros los educadores. Y la otra cosa que muy poco se ha hecho es evaluar continuamente el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en nuestros procesos educativos. ¿Será que realmente ha representado una mejora? ¿Será que realmente la calidad se ha fortalecido en nuestros procesos pedagógicos? ¿Cómo nos perciben a nosotros los estudiantes después de una implementación de la inteligencia artificial? Son preguntas que vale la pena reflexionar sobre ello. Yo veo con extraordinarios ojos y aplaudo la iniciativa de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en crear mentoría, lo mencionaba David hace algunos momentos, porque ya nos da un contexto y un prompt, pues una herramienta muy valiosa que nos permite ya tener un prompt que ha sido mediado pedagógicamente, lo cual es muy importante para tener confianza, ¿no?, en la respuesta que nos va a arrojar. Y bueno, de lo que he vivido, creo yo que les puedo resumir en 4 aprendizajes en 3 años. Uno, sobre la integridad académica, hemos aprendido que la integridad académica pasa más allá de educar en modelar también principios y valores de honestidad. El segundo punto es sobre la eficiencia. La inteligencia artificial nos sorprende, pero ya hemos descubierto quizás que nos sorprende no únicamente eh, la calidad de los productos. No son productos de 100% buena calidad, son muchas construcciones muy superficiales. Y lo que nos sorprende realmente es la velocidad con lo que lo hace, porque nosotros los seres humanos lo haríamos en un tiempo un poco mayor. Utilizar la inteligencia artificial sin un propósito pedagógico, pues genera una clase muy vacía y muy sesgada y orientada al uso de la inteligencia artificial. Y lo otro, pues que no es necesario dominar muchísimas herramientas, no es necesario tener 2000 licencias, sino dominar lo poco y hacerlo bien con ese poco. Sí, UNESCO nos ha dado un marco de referencia, lo mencionaba la doctora Lea hace unos momentos, voy a saltarlo, son 6 principios importantes que debemos considerar, pero voy a resaltar dos, quizás el enfoque del centro del ser humano, y lo otro es que debemos ser aprendices, los docentes y educadores, a lo largo de la vida.
Entonces, si algo me ha quedado en este tiempo es que una tecnología no es suficiente para revolucionar la educación y necesitamos del trabajo de un profesor. Definitivamente, el profesor es indispensable para lograr aprendizajes, porque la educación es una ciencia, una disciplina netamente humana. Y por ello, pues, y hecha para el ser humano. Y por eso dependemos de esa aproximación y de ese entendimiento y conciencia. Hay una teoría de la inteligencia artificial, una hipótesis de una inteligencia artificial fuerte que se vino manejando desde los años 60. ¿Cómo podemos, decía Alan Turing, cómo podemos nosotros hacer que una máquina tenga conciencia y actúe de manera autónoma? Y hoy no lo hemos logrado como humanidad. Que si lo vamos a lograr, probablemente sí, probablemente no lo veamos nosotros, ¿sí? Hoy tenemos una inteligencia artificial débil, una inteligencia artificial que depende de nosotros, que depende de nuestras instrucciones para poder operar. Y bueno, aunque hay agentes que lo hacen de una forma más rápida, dependen de la programación que esos tienen. Una reflexión quizás importante es esta, un artículo del New York Times. Los profesores se preocupan por el uso de la inteligencia artificial por parte de los alumnos, pero les encanta para ellos mismos. Les invito a que puedan leer este artículo y trata realmente de un dilema que se enfrenta muchos de los educadores, que muchos están tan preocupados por identificar prácticas deshonestas, trampas, atajos, y prohíben la inteligencia artificial. Pero a muchos de los estudiantes les parece una actitud hasta cierto punto hipócrita el que la retroalimentación sea pegada, íntegra de un aplicativo con inteligencia artificial. Muchos profesores, y sufrimos nosotros también en su momento esa práctica, cargan los trabajos de los estudiantes a un aplicativo con inteligencia artificial y les pide una retroalimentación basada en un entrenamiento previo que le han dado, bueno, una escala de preentrenamiento para que les brinde una retroalimentación. Los estudiantes dicen, bueno, realmente eso no sé si sea justo, me parece hasta cierto punto incongruente. La IA podría transformar, personalizar y acelerar el aprendizaje, eso es la promesa, pero fíjense ustedes que este otro artículo, muy recomendable, también del New York Times, me impactó por ahí alrededor de medio año. Los maestros están utilizando ChatGPT y algunos alumnos no están contentos. Y es que siempre habíamos pensado que los estudiantes iban a estar muy felices que nosotros los docentes utilizáramos estas tecnologías o la tecnología. Sin embargo, si indagan un poco más ustedes en el artículo, los estudiantes de lo que se quejan más es de la dependencia de los profesores en torno al uso de la inteligencia artificial. Y hay un artículo del MIT muy interesante al respecto. Básicamente este artículo lo que habla es de historias, ¿no? De estudiantes y de docentes que hacen uso de la inteligencia artificial generativa para sus asignaturas sin revisarlo. Y bueno, esto causa una incomodidad en los estudiantes a extremos de llegar a cancelar su matrícula dentro de la universidad. Entonces, hacerlo sin un cuidado, hacerlo sin revisión, hacerlo sin una mediación adecuada, puede representar un gran problema para las instituciones educativas per se. La recomendación, bueno, este profesor decía, sí, yo me di cuenta que los materiales no eran adecuados hasta que las autoridades escolares, hasta que explotó la bomba, decimos por aquí, en mi país. Y bueno, el aprendizaje más grande es que se debía abordar la inteligencia artificial con mayor precaución y revelar a los alumnos cuándo y cómo se utiliza. Es algo que nos ha funcionado. Hablando un poco de los posibles efectos, causas de una utilización no responsable de la inteligencia artificial generativa y no generativa también, y sin intervención humana, les recomiendo también este artículo del MIT que ha surgido por ahí cerca de medio año, junio, julio, donde, pues bueno, han analizado tres grupos distintos en tres distintos momentos, planteándoles una prueba, ¿no? Un efecto de unos que utilizaban la inteligencia artificial para generar ensayos, otros que se apalancaban de los métodos tradicionales y otros más que utilizaban o redactaban ensayos únicamente con una construcción individual. Y lo que reveló es que los participantes que no utilizaban ni la tecnología tradicional, es decir, buscadores,
o los que utilizaban el ChatGPT, en este caso, que fue el aplicativo seleccionado, pues mostraban una mayor dificultad para generar desde cero, para construir desde cero. Esto también pone hincapié en que no debemos nosotros, como seres humanos, menos como docentes, recaer toda nuestra construcción en un aplicativo que puede caerse en cualquier momento, y eso ya lo vimos hace aproximadamente una semana cuando recibimos la noticia de la caída de Cloudflare, que repercutió en la caída también de ChatGPT, por ejemplo. ¿Qué puedo yo decirles como una reflexión inicial? Que utilizar la inteligencia artificial no es deshonesto. Lo deshonesto es no reconocerlo, ocultarlo y también negarlo, ¿verdad? Esto es lo que se percibe. Si yo utilicé la inteligencia artificial como un copiloto, pues no tiene nada de malo poderlo decir. Que es importante ser transparentes con los estudiantes y demostrarles también lo mucho que fallan estos aplicativos y falla en cada área disciplinar, en cada disciplina, ¿sí? Nosotros hicimos un ejemplo y en un taller con docentes, lo replicamos también en México, donde teníamos docentes de distintas áreas, ¿no? De áreas de administración, de áreas de ingeniería, y a cada uno de ellos les pusimos el reto que hicieran fallar a el aplicativo con inteligencia artificial. Entonces, esto les dio a ellos una idea de cómo podían enseñarlo a los estudiantes y no es el objeto tampoco ponerles un miedo extremo a los estudiantes, sino hacerlos conscientes, ¿no? Hacerlos discernir sobre la respuesta. Y luego, lo que les mencionaba, ser críticos con los resultados. La realidad de estos aplicativos es que sí nos dan las respuestas más rápidas, pero no son creativos, no tienen capacidad de crear. Sí tienen capacidad de ayudarnos por la velocidad con que nos hace a nosotros nos da un resultado, pero pues al final nosotros los enriquecemos más con nuestra experiencia, con nuestra sabiduría y con nuestro rigor académico. Y este será enriquecido el mejor producto posible. Yo creo que ya se me ha ido el tiempo. No sé, ustedes me confirman. Si tengo unos 5 minutos más para poder cerrar. 2 minutitos, Cristian. Perfecto. Eh, Bueno, al final lo que yo les puedo decir, y me voy a adelantar un poquito, quizás acá, es educar en discernir, enseñarle a los estudiantes a discernir de una manera adecuada. Y eso va a través de algo que nos funcionó mucho, es a través de nuestra identidad. Somos instituciones confiadas a la Compañía de Jesús, nos apalancamos mucho en ello para fortalecer la identidad del cuadro docente y nos fuimos a cada uno de los principios de la educación jesuita, iniciando con la cura personalis, haciendo reflexionar al estudiante. Esta entrega que estoy realizando ha contribuido con el cuidado personal íntegro, cognitivo y espíritu de los miembros de mi equipo o genera un efecto negativo. Integramos también el paradigma pedagógico ignaciano en nuestras actividades de formación en sus 5 dimensiones e identificamos, enseñamos a los docentes a poder identificar para cada una de estas dimensiones en dónde podía estar su rol como docente y el rol del estudiante con la inteligencia artificial. Efectos encontrados. Los mismos estudiantes reflexionaban con, este es un curso de Excel, por ejemplo, decían, bueno, esta construcción que me realizó la inteligencia artificial es mucho más superficial de la que yo pude hacer, ¿no? O pues me queda de ver la inteligencia artificial o los gráficos son muy feos o yo lo pude hacer mejor. Al final lo que tratamos de enseñarle también a los estudiantes es que ellos son los constructores de su propio aprendizaje. San Ignacio decía algo, no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar internamente de las cosas, y eso lo aplicamos en el ejercicio docente nosotros. No tratamos de enseñar 1000 herramientas, pero hemos tenido logros importantes en este par de años, ¿no? Hemos incorporado la inteligencia artificial como un eje transversal de un plan de formación que surgió en el 2022. Hemos roto récord en horas de formación docente bajo esta postura y hemos recabado información de integración pedagógica apalancada por la inteligencia artificial. Perdonen que vaya rapidísimo. Si nos llevamos nosotros hacia Turnitin, sí hemos visto un descenso
en el número de papers o de trabajos que han sido catalogados como hechos por inteligencia artificial o con un porcentaje mayor de inteligencia artificial. Y esta integración ha permitido una mejora en la evaluación de los estudiantes hacia el claustro docente. En conclusión, lo que les puedo decir es modelar y predicar con el ejemplo. La inteligencia artificial debe ser vista como un copiloto que agregue valor. Si no agregue valor y si yo lo puedo hacer mejor, pues podemos prescindir de ello. Debemos enseñar a los estudiantes a ser críticos también con los resultados que nos da la inteligencia artificial y mostrarles cómo se equivoca. Y no es necesario utilizar miles de aplicaciones, pero sí debemos aprender constantemente estas novedades. Y lo que es muy importante es saber cómo realmente funciona la IA. Y funciona con datos históricos, por eso es que no es creativa, por eso es que no nos dará un estímulo que alguien más no haya pensado o una respuesta que alguien más no haya pensado. Nos dará una respuesta que quizás en el momento no la tenemos en mente, pero es importante para hacerlo con mayor velocidad. Hoy tenemos Notebook, ya hablaron de ello, que nos genera recursos más fácilmente y que podemos mediar para que sean de calidad. E incluso la misma fotografía que les mostré al inicio de mi disertación fue generada con Banana, Nano Banana, modelo de lenguaje natural de Google. ¿Será que con esto en mente y si la inteligencia artificial es entrenada, y esto se los dejo como reflexión, ¿será que si es entrenada, solita la inteligencia artificial podrá revolucionar la educación? Solita como tal, no, pero el profesor que lo utiliza de forma creativa, responsable y ética, hasta que alcancemos la inteligencia artificial fuerte, que sea autónoma y que sea consciente, hasta ese punto quizás podemos pensar en que haya una adaptación donde por medios únicos la inteligencia artificial pueda revolucionar la educación. La va a revolucionar el profesor que utilice la inteligencia artificial sin duda, pero que lo utilice de una forma creativa, que lo utilice de forma responsable y ética. Y muchas gracias, pero un gusto y un placer poder compartir con ustedes. Les dejo mis datos por ahí en pantalla y atento a lo que sigue de este plan. Muchas gracias.